Recolectaban basura para ayudar a su mamita enferma, hasta que encontraron algo que les cambió la vida. Ofelia, por favor, entiende. No te podemos llevar, tienes que quedarte en casa e ir a la escuela, pero te prometemos que para nuestro próximo viaje te llevaremos. Ofelia, la única hija de la familia Ramos, estaba sumamente enojada de que sus padres no la lleven al viaje que estaban a punto de hacer hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Y es que ella quería acompañarlos, visitar el castillo del ratón y comprar muchos accesorios de sus dibujos favoritos. Sin embargo, sus padres solo estarían ahí 2 días en aquel país, pues iban a cerrar un contrato de negocios, ya que la familia de Ofelia tenía hectáreas de bosques maderos que estaban vendiendo al mejor postor, ya que querían disfrutar ya del mucho dinero que valía y así evitar viajes en solitario y disfrutar más la vida junto con su hija. Y el mejor postor se encontraba en aquel país americano. Aquellos hombres le prometieron que sería la última vez que viajaban sin ella. Ofelia era una joven muy carismática y con un gran corazón. Es por ello que después de una conversación supo entender. Apenas la familia Ramos llegó a aquel mítico país, se reunieron con aquellos inversionistas de Estados Unidos y lograron convencerlos de lo fructíferas que son aquellas tierras, y aquellos hombres lo creyeron. Es así como todo el dinero lo pusieron en una cuenta bancaria en Estados Unidos y toda la documentación la pusieron a nombre de su hija y encerraron los papeles en un maletín de tela que ellos llevaron consigo. Al realizar, una tragedia aconteció, pues el avión en el que viajaban tuvo complicaciones y por causa de una turbulencia cayó y explotó de inmediato en la frontera de México y Estados Unidos. Las malas noticias volaron y lamentablemente Ofelia se enteró de la manera más drástica. Aquella muchacha se levantó muy temprano por la mañana para esperar a sus padres. Inmediatamente puso la televisión y vio el nombre de sus padres en las pantallas. Entonces escuchó la voz de la periodista decir: lamentamos el sensible fallecimiento de los esposos Ramos, dueños de los bosques maderos que abastecen a todo el país. El avión en el que viajaban cayó en la frontera después de haber cerrado un trato y sus restos yacen en Tijuana, México. Ofelia se desmayó de la impresión, que no soportó la idea de que sus padres habían pasado a mejor vida. Cuando se despertó, estaba en el hospital, rodeada de muchas personas. Ofelia se puso de pie y, sin importarle absolutamente nada, abandonó todas sus cosas y se fue a vivir a Tijuana. Aquella muchacha sufrió mucho por lo sucedido, claro. Vendió luego su casa y con lo que tenía repartió el cuerpo de sus padres y se gastó mucho dinero en hacerles el mejor funeral y entierro de todos. Con lo que le quedaba, y aún marcada por lo sucedido, vagaba por las calles sin saber qué hacer. Compró una casita cerca de donde aquel avión se estrelló y luego la población empezó a llegar a invadir, pero de una manera precaria. Ofelia se había pasado la mayor parte de su vida ayudando a las personas, pues sus padres le habían enseñado a hacerlo siempre. Pasaron algunos años y Ofelia encontró a 2 niños comiendo entre la basura, pues en aquel lugar donde el avión explotó, los vecinos habían creado un basural, donde todos tiraban sus desperdicios. Ofelia sintió mucha tristeza por ellos, y aunque ya no tenía nada de dinero, les adoptó y los quiso como si fuesen sus propios hijos. La mujer salía a lavar ropa de los vecinos para así poder tener un plato de comida y poder subsistir con aquellos pequeños. Un tiempo después, Ofelia, al llegar a casa después de su trabajo, vio que sus 2 pequeños habían traído a 2 pequeños más. La miraron muy apenados y le dijeron: mami, perdónanos, pero estos pequeñines nacieron sin una familia, así como nosotros. Nos abandonaron y crecieron entre la calle y la inmundicia, como nosotros. Es por ello que ellos también son nuestros hermanos. Ofelia lloró de impotencia al saber que habían tantos niños en estado de abandono en las calles. Ella se esforzó mucho más en sus labores y adoptó también a aquellos pequeñines. Mientras Ofelia trabajaba limpiando las casas, los pequeños salían a jugar. Lamentablemente habían otros niños cerca, quienes se burlaban de ellos por vivir en la casa más fea del vecindario, pues las otras personas ya habían construido mejores casas en aquellas invasiones. Pero lo que más les afectaba era que los demás niños los menospreciaban y les decían recogidos, un título que les afectaba demasiado. Continuamente entraban a su hogar y lloraban por lo duro que podían ser aquellos otros niños. Aquella noche Ofelia llegó muy cansada a su hogar y pasó lo impensable. Ofelia cayó rendida en su cama y no se despertó. Sus pequeños hijos, muy tristes, trataron de despertarla, pero Ofelia no respondía. Uno de los pequeños salió de su casa en busca de ayuda y uno de los vecinos llegó hacia casa para ver qué ocurría y vio a Ofelia tirada sin reaccionar. Aquel hombre en ese momento se asusta demasiado, pues podrían pensar que él estaba implicado. Es por ello que se fue, mientras los pequeños estaban llorando, pensando en lo peor. A la mañana siguiente Ofelia se despertó y preguntó qué es lo que pasaba, ya que los pequeños lloraban sin parar. Ellos le contaron lo que sucedió y ella les explicó que se había lastimado la pierna muy fuerte y tomó un calmante potente. Es por ello que no reaccionaba.
Ofelia intentó levantarse, pero su pierna aún le dolía, pues se había caído por las escaleras. Sus hijos la miraron y le dijeron: Mami, oye, ¿sabes? No te preocupes, mami, no te levantes, nosotros iremos a buscar comida. La mujer no quería permitirlo, sin embargo, Juan, el hijo mayor, le dijo: no olvides que nosotros sobrevivimos en la calle por mucho tiempo, no te preocupes. Ofelia, sin poder levantarse, esperó a que sus hijos regresen. Aquellos pequeños se fueron en búsqueda de cartones para vender, pues sabían que el hombre de los cartones da buenas propinas por una cantidad considerable de plástico. Mientras tanto, el vecino que había ingresado una noche anterior volvió para ver qué había pasado y vio a Ofelia despierta. En aquel momento empezó a gritar y a humillarla. Llamó entonces la atención de sus vecinos y él la juzgó porque se hizo la moribunda solo para sacarles dinero. Todos los vecinos empezaron a gritarle a la pobre Ofelia, que lloraba desconsoladamente por tal humillación. Después de un par de horas, los 4 pequeños volvieron y al verla llorar y sufrir dijeron: Mami, no llores más, por favor. Encontramos muchos cartones y botellas de plástico. Ya verás cómo ganaremos buen dinero con lo que tenemos en estos costales. Uno de los pequeños dijo: yo me metí al fondo donde había todo negro y partes de ese viejo avión destruido y encontré este maletín. Ofelia se extrañó al ver el maletín, pues recordó que su padre tenía uno parecido. ¡No puede ser!, exclamó. Ofelia, con ayuda de sus hijos, rompieron dicho maletín y ella inmediatamente comenzó a llorar. Entonces le contó a sus hijos la historia de cómo ella terminó viviendo en aquel lugar después de haberlo tenido todo. Este fue el mayor problema, les dijo. Mis padres salieron a un viaje sin retorno y vendieron todo lo que teníamos. Todo el dinero está en este folder, donde están todos los documentos que certifican que yo soy la dueña de todo el dinero que está en el Banco de Estados Unidos. Sus hijos preguntaron cuánto había y ella no sabía exactamente cuánto, pero les pidió que le ayuden por un tiempo más, que ella esté mucho más recuperada y se sienta mejor, y la vida les iba a sonreír. Los pequeños seguían recolectando cartones y plástico y a la vez seguían siendo humillados por todos los vecinos que se quejaban de la precaria situación en donde vivían. Después de una semana, Ofelia se recuperó totalmente y el siguiente plan era que ellos esperen mientras ella se iba a Estados Unidos a reclamar lo que era suyo y volvería para darles un mejor vivir. Aquellos pequeños entendieron y Ofelia se fue con los documentos a reclamar sus derechos. Llegó a Estados Unidos y cuando la vieron no la iban a dejar entrar por su apariencia, pero al mostrar de lo que ella era dueña, la dejaron ingresar y en ese momento se dirigió al banco y le entregaron, sí, una enorme cantidad, $20 millones, la cual fue la ganancia de sus padres por la venta de sus terrenos hace muchos años, y en la actualidad el dinero que tenía valía mucho más. Mientras Ofelia se encargaba de todo, sus hijos en México seguían siendo humillados por sus vecinos, quienes le decían que nuevamente fueron abandonados y que nadie los quería, que se larguen de aquella casa. 2 días después, llegó una gran camioneta acompañada de policías y fiscales. Era Ofelia, quien había cobrado su herencia y era ahora una de las personas más ricas del país. Había comprado una casa en California donde iban a vivir con sus pequeños. La policía estaba ahí para expulsar a todos los vecinos que ahí se encontraban, ya que habían invadido. Después de muchos años de humillaciones, ante la mirada de Ofelia y sus pequeños, los vecinos debían desalojar aquel lugar. Ofelia vivió con sus hijos en California en una bella mansión. Aquellos pequeños fueron profesionales y herederos también de la fortuna de aquella mujer que los amó incondicionalmente. Amigos, ahora cuéntame, ¿qué te pareció esta historia? ¿Qué hubiesen hecho ustedes en el lugar de Ofelia? ¿Crees que los vecinos recibieron su merecido? Cuéntame esto en la sección de los comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que así recibas más contenido como este cada semana. Un abrazo y hasta la próxima.